La segunda parte de la charla que sostuvimos con Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible, una de las personas que más sabe la problemática del agua en el mundo y en el país específicamente. Tenemos un problemón gravísimo de agua y lamentablemente creo que no la hemos atendido en la dimensión que exige la gravedad de las cosas. Vamos con él. Claro, Antonio, hablando de ciudades, me imagino que la Ciudad de México por mucho, o el Valle de México por mucho, es la ciudad o el centro urbano más complejo y con más problemas en materia de agua, ¿no? Supongo. Así es, Eduardo. Es realmente todo un tema, sobre todo la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Lo que es Sí. la capital, la ciudad, más todos los municipios conurbados. Como bien sabes, pues el abastecimiento de agua en gran parte depende del trasvase que se hace del sistema Cutzamala para abastecer a varios municipios del Estado de México y a la propia ciudad con sus 16 alcaldías. Oye, ¿a quién dejamos sin agua con ese abastecimiento del sistema de Cutzamala? Me imagino que alguien se queda sin agua o con poca agua porque por el agua que se lleva desde lejísimo y además se tiene que subir, ¿no? Primero y después, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, efectivamente, son cerca de 400 kilómetros desde la planta potabilizadora a los puntos de entrega, que tienes canales, acueductos, tienen desde las presas hasta la potabilizadora y llegan a la ciudad, a los municipios, y vences un diferencial de altura de más de 1,100 metros. Esto requiere pues, un esfuerzo muy notable, retienes ahí a grandes técnicos, ingenieros, operadores que dan mantenimiento y que hacen la operación diaria, pero que requiere también una inversión muy, muy fuerte. Ahora, ¿a quién dejamos sin agua? Tristemente tenemos zonas, sobre todo a nivel municipal en el Estado de México, Sí. donde todavía se depende en gran parte del agua de Cutzamala. O sea, no hay todavía infraestructura suficiente que te permita hacer ese balance cuando baja el suministro de Cutzamala, que tú pudieras suplir esa disminución con tus fuentes propias. O las fuentes propias son los pozos que opera cada organismo operador. Entonces se Ujú. complica, ahí es donde realmente se complica la operación y el abasto a la población. En la Ciudad de México, si bien baja el gasto, normalmente la infraestructura pues tiene mayor capacidad, tienes más pozos, tienes más tanques de almacenamiento y en general tiene más recursos, opera como una comisión estatal el sistema de aguas. En el Estado de México tienes la Comisión de Agua del Estado de México y de ahí se deriva a que los municipios que son el eslabón más delgado de la cadena de gobierno y con menos recursos sean los que al final de cuentas tienen, de acuerdo a la Constitución, la obligación y la facultad de entregar el agua potable a los ciudadanos. Oye, no, perdón por la pregunta, Antonio. ¿Nunca se va a acabar el Cutzamala? Mira, el tema es que lo que se está acabando son los bosques que están alrededor de Cuchamala. No, no me Los digas. bosques son a final de cuentas las verdaderas fábricas de agua, ¿no? El tema es que no se ha invertido en procesos, en acciones que tendrían un mejor resultado, aunque a más largo plazo, que lo que se está intentando hacer con el bombardeo de las nubes. Si nosotros restauramos las cuencas, o sea, metiendo presas de gavión, que son una especie de barrera para que no se arrastre tanto el suelo vegetal, para que no tengas tanta pérdida, si reforestamos, si controlamos la tala inmoderada, todo esto beneficia y ayuda a que siga trabajando el sistema. ¿Y no se está trabajando en eso? En la parte que es de la recuperación de cuencas, en No. la restauración no se está trabajando tristemente. Existen proyectos desde hace muchos años, se han hecho proyectos, en algunas zonas del país se ha invertido, se ha estado trabajando, pero creo que es algo que tiene que ser ya marcado como una política de mediano y largo plazo
para podernos mantener como sociedad, como población, como seres humanos. O sea, momento en que empezamos a tener crisis con el agua, empiezan los conflictos sociales, pero de inmediato las manifestaciones, los pleitos entre vecinos, Sí, porque la calle de enfrente tiene agua y la mía no, sí, pues sí, simplemente porque la red no da para esa parte, ¿no? Pero en fin, es todo este tema que creo que es el que hay que trabajar, Eduardo. Estos asuntos, por ejemplo, el bombardeo, pues sí, es una acción que aunque tenga una eficiencia baja, bueno, lo están intentando, ¿no? sí. Pero a final de cuentas es como una acción desesperada, o sea, de desesperación cuando ya no Ujú. tenemos agua, cuando podríamos ir, si quieres, de la mano, recuperando todos esos proyectos que han llevado muchos años de planeación, de estudios, de trabajo en campo, para poder llevar esas acciones que nos ayuden. Te digo, no es una acción que te vaya a dar la solución inmediata, los beneficios inmediatos, pero sí son acciones que van a permitir que en el mediano plazo el Valle de México, cuando menos, tenga una mayor posibilidad de seguirse abasteciendo de ciertos sistemas. Existen otras posibilidades. ¿Cuáles son? Pues, existía el incremento de agua para Cutzamala desde Temascaltepec, traer agua de Tecolutla, en fin, o sea, hay de Tula. Tienes muchas opciones, pero no se trata de irnos acabando los acuíferos que están alrededor del Valle de México, ni los recursos de otros Sí. lados, sino de hacer más eficientes nuestros sistemas propios. ¿Qué se requiere? Mejorar la operación en los pozos, que para eso se está invirtiendo en las rehabilitaciones, mejorar las condiciones de las fugas. Recordemos que estamos cerca del 45-50% que se tienen de No, no. fugas en las redes. Esta Ciudad de México, la ciudad con mayor gravedad en el asunto del agua, de su sistema de agua, me imagino que por la cantidad de habitantes debe de ser. Digamos que sería el que está más comprometido, pero tenemos recursos. Tienes ciudades en el norte del país que sufren más por el agua. Vimos el caso específico de Monterrey, ¿no? Y como Monterrey, pues si te vas a Sinaloa, a Coahuila, perdón, Y dicen que en Hermosillo también, que en Hermosillo llueve cada que, ¿no? exactamente. Y mientras estemos, o sea, ¿cuál es el beneficio del sistema Cuchamala? Que es un sistema que realmente lo que aprovechamos es el agua de lluvia, los escurrimientos. Eh, ¿Qué hace falta? Regulación, hace falta supervisión, hace falta seguimiento. La Comisión Nacional del Agua ha ido disminuyendo esa parte de supervisión, de seguimiento, de sanciones, a quien desvía un arroyo, a quien hace un laguito particular en su rancho y va justamente cambiando los cauces, a quien pone un drenaje hacia las presas y no se conecta a la red municipal, y todo eso te va haciendo que las condiciones vayan cambiando. Y Sí. súmale a eso, Eduardo, el tema del calentamiento global y el cambio climático, que es una realidad, triste realidad que estamos viviendo. Oye, y se está, no, yo tengo la impresión de que no se está invirtiendo en la Ciudad de México lo que debería de invertirse. Me llegaban a comentar, Luege me llegó a comentar que suponen que en varias colonias y en varias regiones de la ciudad ya ni ha de haber ductos, o sea, nunca se abrieron, se renovaron y suponen que nada más está allí, o sea, que el río subterráneo, ¿no? Que no hay nada que conduzca realmente el agua, ¿no? Sí, mira, ese es un tema que es que yo creo que generalizado, sobre todo donde vas teniendo zonas donde has tenido un crecimiento urbano, un desarrollo urbano, sin planeación y sin control. Todas estas series de invasiones que vamos viendo, por ejemplo, en las zonas altas, ¿no? De Álvaro Obregón, después en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, en Tlalpan, en Milpa Alta, pues obviamente te van llevando a que cuando esa colonia, eso que empezó como un conjunto de casitas se vuelve un fraccionamiento, o después ya es una zona mayor, pues no tienes redes. Y muchas veces las redes las van construyendo los propios vecinos, con una serie de Sí, carencias, problemas, fugas, que aunque les quieras dar supervisión, muy difícil de controlar. Si se invierte, no lo suficiente. O sea, realmente sí. el tema del agua, para la capital, para el Estado de México, para el país en general, debe ser un tema prioritario. Antes que muchos otros proyectos de los que se están desarrollando, creo que se debió de haber tomado en cuenta los requerimientos y las necesidades que se tienen, sobre todo para el tema de lo que es el abastecimiento de agua potable y el tratamiento del agua.
Y además las consecuencias del abuso de extracción de agua, ¿no? Estamos generando un problema que después vamos a tener que pagar cuando venga un sismo importante. Bueno, ya han llegado, ya hemos visto cómo reaccionan varias regiones de la capital de la República Mexicana cuando tiembla, pero no hemos hecho un trabajo para la recarga de esos mantos, ¿verdad? Fíjate que justamente platicaba con los amigos, el problema fundamental es que hemos ido construyendo una gran red de asfalto, de concreto, que lo único que ha hecho y ha logrado pues, es evitar que los escurrimientos se vayan infiltrando, ¿no? Los bajamos con una mayor velocidad de las zonas altas a las zonas bajas, generamos las inundaciones y nos preocupamos por incrementar las plantas de bombeo para meterlos al drenaje y sacarlos de la ciudad. O sea, no aprovechamos el agua de lluvia. En teoría, con los volúmenes, con las precipitaciones que tiene la Ciudad de México, el Sí. Valle de México, debería de ser autosuficiente, como fue desde sus orígenes. Así sí podría ser autosuficiente. Así es, si es que tuviéramos pues la forma de buscar justamente la recarga, la infiltración, en fin, pero le hemos ido comiendo tanto a las zonas de recarga que ya se complica y ahora nos preocupamos más, si tú te fijas, o sea, en la construcción pues de infraestructura para desalojar el agua de lluvia, las aguas residuales y demás, y poco estamos viendo qué acciones tomamos, lo que te decía, restaurar las cuencas. Vamos a incrementar la infiltración de los mantos acuíferos, que es lo que estamos sobreexplotando. Y los sobreexplotamos, ¿por qué? Porque de inicio, hasta el propio diseño de nuestras casas, pues está hecho para gastar mucha agua. Sí, hombre, sí.